Bien, continuamos con el acto y vamos a pasar ahora a la conferencia prevista a cargo del profesor Miguel Delibes de Castro, profesor ad honorem del CSIC. El título de la conferencia es El medio ambiente ante la paradoja del progreso. De todas maneras, antes de empezar, me gustaría hacer, aunque todo el mundo conoce a Miguel Delibes, pero me gustaría hacer una pequeña introducción. Miguel Delibes de Castro es doctor en Ciencias Biológicas y profesor ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido director de la Estación Biológica de Doñana entre el año 88 y 96 y desde 2013 es presidente del Consejo de Participación de Doñana. Primero de los 7 hijos del escritor Miguel Delibes y Ángeles de Castro, se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid y fue colaborador de Félix Rodríguez de la Fuente en la redacción de la Enciclopedia Salvat de la Fauna. Precursor en el estudio del lince ibérico, es autor de multitud de artículos científicos y monografías sobre ecología y conservación, y de obras de divulgación como La tierra herida, junto a su padre, o La naturaleza en peligro, con las que aspira a concienciar sobre el peligro del cambio climático, la desertización, la desaparición de especies o la escasez de agua. Miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, ha sido distinguido con el Premio Nacional de Medio Ambiente en el 2001, el Premio de Protección Ambiental de la Junta de Castilla y León en 2002, el Premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, el Premio Nacional Alejandro Malaspina en Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales y la Medalla de Andalucía recientemente, este mismo año, en el 2022. Militante ecologista desde los inicios de este movimiento en España, es fundador y actual presidente de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Desde el origen de la titulación de Ciencias Ambientales, ha colaborado a menudo con la Facultad de Ciencias Experimentales y la Universidad de Huelva. Y con este impresionante currículum, hoy lo tenemos aquí. Así que, os invito a que disfrutemos de su estupenda conferencia. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí, rectora, decana, diputada, muchísimas gracias por acompañarnos en este acto y por las presentaciones. La mayor verdad que me atañe y lo único que la decana no ha dicho en la presentación es que soy viejo. Entonces me agobia un poco cuando la rectora dice que os va a gustar oírme porque yo no estoy tan seguro. Después del encierro de la pandemia, de circunstancias personales, hablo mucho menos en público, tengo menos seguridad. Por eso, cuando mi amigo Javicho Calzada me propuso venir hoy aquí, mi primera reacción fue decir que no. Luego pensé que siendo entre amigos, como siempre es Huelva, llevando 25 años de relación con la titulación de Ciencias Ambientales, desde que Pepe Prenda me traía por aquí cuando yo tenía 50, es decir, hace 25, era el mejor sitio para intentar lanzarme y hablar otra vez. Dije, qué mejor sitio que Huelva para intentar hacerlo. Muy bien, pues comenzamos porque me temo que pueda ser demasiado largo, entonces vamos a empezar rápidamente a hablar, espero que lo veáis relativamente bien. Y esta foto es de los años 70, 80 del siglo pasado, de un querido amigo, Carlos Segovia, y representa las colonias de espátulas de Huelva y detrás el polo químico. Esta foto nos llamó mucho la atención en su momento. Hablamos mucho de esa aparente contradicción, de la contaminación por un lado y la naturaleza salvaje por otro, en un momento en que las espátulas eran más raras de lo que son hoy, es decir, que entonces había muy pocas. Y me acordé de ella cuando empecé a preparar hace unas semanas esta conferencia, porque esa tensión entre desarrollo, progreso por un lado y conservación del medio ambiente por otro, naturaleza por otro, es a lo que yo me quería referir en esta charla. Me quería referir a la situación actual
que creo que es un punto de inflexión respecto a la evolución, el comportamiento de la humanidad en relación con el planeta que nos alberga, que no podemos postergar más y donde los ambientalistas tenéis muchas cosas que decir. ¿Qué es progresar? Pues en realidad nadie lo puede afirmar con toda certeza. En la imagen de la izquierda veis ahí una reconstrucción del hombre de las nieves del Tirol, Ötzi, que fue recuperado hace unos años, como sabéis, en muy buen estado de conservación y ha permitido que se pueda estudiar a fondo pues todas sus características, todas sus condiciones, lo que llevaba puesto, cómo murió. Bueno, murió asesinado hace algo más de 5.000 años. Era viejo, pero solo tenía 46 años. Padecía, como os digo ahí, artritis, caries, borreliosis transmitidas por garrapatas, tenía problemas cardiovasculares y bastantes otros problemas. Aún así había comido rebeco, había comido ciervo, algún tipo de pan o algo parecido, endrinas, y llevaba en el morral un musgo capaz de cicatrizar heridas para curarse una vieja herida, es decir, manejaba plantas medicinales. Repasando cómo era Ötzi hace 5.300 años, podemos tener muy evidentemente la sensación de que hemos progresado una barbaridad. Pero lo cierto es que también podría haber sido más feliz que un ejecutivo del siglo XXI ante una crisis bursátil que acaba tirándose por una ventana. Y estas cosas han pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es progresar? Es una cosa bastante subjetiva y no es muy fácil de decir, por lo menos a título individual. Sí que es más fácil como especie biológica. En el Génesis, Dios nos hizo un mandato como especie diciendo: creced y multiplicaos, llenad la tierra, señoread los peces, las aves, todas las bestias, etcétera, etcétera. Y mucho tiempo después de que el Génesis se escribiera, Darwin, que no me negaréis que se tira un aire a Dios, Darwin dijo algo más o menos igual, pero en sentido mucho más científico, biológico. Darwin nos explicó que la eficacia biológica, el afán de cualquier especie biológica es crecer poblacionalmente. Es decir, él no se refería al más apto como que fuera mejor para hacer algo, simplemente dejaba más descendientes reproductores en las generaciones futuras. Esto quiere decir que una especie que crece mucho es exitosa biológicamente, por la razón que sea. Y bueno, pues no podemos negar que la especie humana ha sido muy exitosa, ha progresado enormemente desde su origen. Ahí tenéis una curva que reconstruye el tamaño de la población humana desde hace 10.000 años, más o menos, y veis pues que en el año cero éramos 190 millones de personas, en el año 1700 unos 600 millones, y esta semana, no sé si esta semana o la que viene, vamos a llegar a 8.000 millones. Es decir, somos 8.000 millones de personas. El tamaño de la población se ha disparado, con lo cual, entre el mandato bíblico que nos mandaba crecer y llenar la tierra y el desarrollo científico-técnico, hemos sido, con diferencia, la especie más exitosa en el globo. Ninguna otra pesa tanto como nosotros en la biosfera. Eso es a escala biológica, si podemos llamar así, ¿no? Pero a escala individual, otras estadísticas, estas son del diario El País,
indican que también estamos progresando. Si llamamos progresar a algo que cualquiera diríamos que es una aspiración que querríamos para nosotros, para nuestros hijos. Ahí tienen, no se ve muy bien, yo creo que en parte por la luz, yo lo veo un poquito mejor así, pero la esperanza de vida ha aumentado en todo el mundo, es arriba a la izquierda, la mortalidad, la escala de las abscisas varía de unas figuras a otras, pero bueno, en general se refiere al último siglo o menos, los últimos 50 años o 40 años, según los casos. La mortalidad infantil también ha disminuido muy notablemente en los últimos tiempos. La riqueza media de las personas ha aumentado, la pobreza extrema ha disminuido, también lo ha hecho el analfabetismo, más lentamente la igualdad de género va progresando en el mundo. Podríamos decir quizá que este es el mejor mundo que hemos conocido nunca, los humanos, que nunca hemos vivido tan bien. La contradicción o la paradoja es que no estamos muy contentos. ¿Por qué no sentimos esa satisfacción? Porque hay una extendida sensación personal y social de descontento. Bueno, confieso que creí que lo había inventado yo. Ya hablaba de la contradicción o la paradoja del progreso, pero luego he visto que muchos otros han usado este término. Hay incluso libros que se llaman La paradoja del progreso y que enfocan el problema desde distintos sitios. Y hay distintos autores que han argumentado de diferentes formas complementarias, ninguna niega al resto, por qué podemos sentirnos poco contentos, podemos sentirnos inquietos en un mundo cada vez mejor, ¿no? La primera, que no es negativa, es que somos muy críticos, somos muy exigentes. Es cierto que la pobreza disminuye, pero como la población ha crecido mucho, nunca ha habido en el mundo tantos pobres como ahora. El porcentaje ha disminuido, pero el número absoluto de personas que no tienen suficiente para comer, que tienen menos de €1,50 o 2 euros diarios para vivir, alcanza en la actualidad unos 720 millones. Quiere decir que ahora hay más personas que no tienen lo suficiente que todas las que vivían hace 2 siglos en la Tierra o hace 3 siglos en la Tierra. Entonces, es razonable que seamos exigentes, que seamos críticos y pidamos más. La igualdad de género, os decía en la figura anterior, está mejorando en el mundo, pero no digo que todos los días, pero con demasiada frecuencia matan a mujeres en España. No podemos estar satisfechos. Es razonable que pidamos más. Es decir, podemos aceptar que el mundo va mejor, pero lo queremos mejor todavía. Otro argumento que han dado los sociólogos a menudo es que estamos sobreinformados. Actualmente nos enteramos casi al instante, con los teléfonos y las redes, de cualquier mala noticia que ocurre en cualquier lugar del mundo. Y eso nos daría una sensación de que las cosas no son tan buenas como podríamos pensar, ¿no? Otro argumento es el de la nostalgia. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo os decía al empezar que soy viejo. Evidentemente, yo ya no alcanzo a pillar alguna de las modernidades y me dan tanto vértigo las redes sociales que creo que solo estuve 10 minutos en una red social y me salí inmediatamente. No estoy en ninguna red social, aunque me ponga muy nervioso que me manden cosas y doy al teléfono y me dice regístrese el no sé qué y si no, no lo puede ver. Yo pues me aguantaré, no lo veo. Pero es cierto que recuerdo a menudo a mi padre que me decía, hijo, yo he tenido la mala suerte de nacer con 20 años de retraso.
Y les recuerdo porque esa sensación es la que tengo yo ahora y probablemente tienen todas las personas a partir de los 70 años, ¿no? Es decir, si yo ahora tuviera 50, pues entendería esto mucho mejor, ¿no? Es que he nacido demasiado pronto. Bueno, una otra razón es que biológicamente siempre queremos más, se parece a la primera, estamos construidos para conquistar. La selección natural, en nuestro caso de humanos, ha seleccionado a los más conquistadores y entonces no nos conformamos nunca con lo que tenemos. Otra es chocar con la globalidad. Nos damos cuenta que cada vez el mundo se nos queda más pequeño y esto nos crea problemas. Por ejemplo, las crisis económicas, las pandemias, las guerras, aunque sean lejos, nos afectan a todos. Somos conscientes de que vivimos en un único mundo y no podemos estar contentos cuando vemos una guerra pues, en las puertas orientales de Europa, ¿no? Pero la explicación que yo tenía antes de descubrir que muchos otros habían hablado de la paradoja del progreso es que el problema era ambiental. Es decir, que es el medio ambiente el que nos inquieta y que hay motivos para que nos inquiete. En lo que me voy a dedicar es a exponeros 3 ejemplos grandes, groseros, de cómo el progreso humano nos ha permitido vivir más, ser muchos más, comer más, mejorar la esperanza de vida, tiene unas contrapartidas que acercan, que generan riesgo para nuestra propia especie y para nuestra manera de vivir. ¿Cómo hemos conseguido tanto éxito? Pues desde el principio lo hemos hecho modificando el ambiente para conseguir más recursos e incrementar el tamaño de la población. Primero con tecnología, antes de que la ciencia moderna apareciera en el siglo XVI, no hacía falta ciencia para dominar el fuego, pero sí que era una técnica, una tecnología que desarrollaron humanos anteriores a nuestra especie, incluso en África. Otros humanos y nosotros mismos desarrollamos instrumentos de piedra con los que poder cazar, cavar en la tierra. Inventamos la rueda, este es un carro asirio de hace 5.000 y pico años. Los egipcios ya utilizaban el arado romano, con lo cual ya araban la tierra, generando erosión y otros problemas. Y esto, la aplicación de muchas de estas tecnologías, se ha traducido en cambios en el uso del suelo, especialmente desde el Neolítico, es decir, desde hace 10.000 años, más o menos, no fue al mismo tiempo en todas partes, cuando comenzó la agricultura y la ganadería en el mundo, ¿no? Mucho más deprisa, como explicaremos luego, en los últimos 300 años. Esa modificación del suelo, de los usos del suelo, ha llegado a ser muy activa, muy importante en cantidad. Esa humanización afecta hoy a más de la mitad de la piel de la Tierra. Es decir, hemos cambiado más de la mitad de la Tierra. Ahí veis unos números que son muy largos, pero resumidos es que el área modificada por los humanos de tierra para agricultura y forestry sería explotación de madera y agricultura en sentido amplio, incluye la ganadería, habríamos modificado el 47% más o menos de la superficie de la Tierra, para las infraestructuras humanas el 7%, es decir, que las áreas urbanas, las carreteras, los embalses, las autovías, las vías de tren, etcétera, etcétera, las minas, ya representan en conjunto un 7% de la superficie de la Tierra.
lo cual quiere decir que el 53,5% de la tierra la hemos modificado. Queda el 46,5% de tierra más o menos, no virgen, pero más o menos parecida a como era, que es lo que se ve ahí. El 28% de los bosques y otra tierra que son altas montañas, la tundra, los desiertos, que no son deseables para la agricultura, un 18,7% más o menos, ¿no? Estas son las áreas sin contar los casquetes helados en los polos o las áreas perpetuamente heladas en las montañas, ¿no? Y modificar evidentemente más de la mitad de la tierra nos ha dado comida, nos ha dado productos minerales, nos ha dado energía, pero ha tenido consecuencias. Una de las consecuencias, junto a otros factores, ha sido arrinconar a la biodiversidad silvestre. Es decir, el ser humano y sus simbiontes, que al fin y al cabo es lo que son las especies domésticas y las especies cultivadas, especies que han salido ganando de asociarse con nosotros, como nosotros de asociarnos con ellas. Se ha dicho alguna vez que es el trigo el que domesticó al hombre y no al revés. Es decir, al trigo le ha venido de perlas que nosotros trabajemos tanto para producir trigo. Es un éxito biológico del trigo fundamental. ¿Para qué deciros a las vacas o a las ovejas? Las viene fenomenal que muchas personas de todo el mundo suden y trabajen para que haya más vacas y haya más ovejas, ¿no? Pero todos estos plantas y animales compiten por el espacio, por el agua, por el alimento, con las especies silvestres, con la biodiversidad silvestre. A mí me impresiona mucho saber que el 28% de la biomasa de mamíferos del mundo corresponde al ser humano y a sus especies domésticas. Es decir, elefantes, tigres, ratones, las musarañas de Huelva, los ciervos, las cebras, el Serengeti, los bisontes, el oso polar, todos ellos juntos metidos en un cajón son el 2% de la biomasa de mamíferos en el mundo. Es decir, lo hemos ido arrinconando. Hace solo 1000 años probablemente eran más de la mitad. Hace 10.000 años era al revés, eran el 98% y los humanos serían probablemente el 1 o el 2, uno si es que llegaban. Bueno, ese efecto sobre la biodiversidad hace que se estén extinguiendo, muchas especies y aún más poblaciones. Ahí tenéis unas curvas, una más conservadora y otras menos conservadoras, del número de especies que se han registrado como extintas o extintas en lo salvaje, es decir, extintas fuera de la cautividad por la UICN en 2012, y la línea de puntitos que hay abajo sería el equivalente a la extinción de fondo, lo que debería ser normal. Es decir, es normal que las especies se extingan, pero no es normal que ocurra tan deprisa. Se ocurre tan deprisa por diversas causas, porque se las caza, porque tal, pero básicamente porque se las expulsa de su terreno, porque se modifica el suelo o se las hace competir con especies silvestres o con especies de alguna manera introducidas, ¿no? Esta pérdida de biodiversidad ha sido estimada por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicio de los Ecosistemas, que ha subrayado pues, un montón de estadísticas, muchísimas más. Yo ahí he recogido algunas, hasta 1 millón de especies se hallan en peligro, se han extinguido 680 especies de vertebrados desde el siglo XVI,
el 50% de la superficie de arrecifes de coral vivos se ha perdido desde 1870 y para compensar, por eso pongo la imagen aquí en positivo, el IPBES reconoce también que las acciones, los trabajos para conservación entre 1996 y 2008 en 109 países han reducido en promedio el riesgo de extinción de especies un 29%. Bueno, el lince ibérico sería un gran ejemplo de este aspecto en positivo, ¿no? Pero la pérdida de biodiversidad, a su vez, tiene consecuencias, como os pongo ahí. El 75% de los cultivos alimentarios del mundo requieren la polinización animal y, sin embargo, los polinizadores silvestres están desapareciendo. El presidente del IPBES lo resumió diciendo que la salud de los ecosistemas de los que dependemos se está deteriorando más rápidamente que nunca. Estamos erosionando, decía, los cimientos de nuestras economías, nuestros medios de vida, la seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida en todo el mundo. Bueno, esto tiene que ver con los cambios en los usos del suelo, pero no es lo único. Llega un momento en que, con la fuerza de nuestros brazos, de nuestros animales domésticos, tenemos la capacidad que tenemos de transformar. Nos hacía falta más energía, una energía más barata. Bueno, esto, entrando en el siglo XVIII, cuando la población humana ya estaba extendida por todo el planeta, alcanzaba aproximadamente los 700 millones de personas, era ya todo un éxito biológico, sin embargo era más de 10 veces menos del tamaño de la población ahora, y entonces un mecánico inglés, Savery, inventó un aparato que utilizaba vapor para extraer el agua que inundaba las minas. Cuando se iba profundizando en las minas, se acumulaba agua, había que sacarlo y había que hacerlo por la fuerza bruta. De hecho, el aparato de Savery tenía muy poca potencia y no funcionaba bien. Pero un poco más tarde, unos años después, otro inglés, también Thomas Newcomen, desarrolló otro motor con la misma finalidad. El motor de Newcomen sí que se llevó a poner en uso en las minas y era capaz de sustituir, dicen las crónicas, a 500 caballos, 500 caballos de verdad, no caballos de vapor, a 500 caballos que daban vueltas a la noria que iba extrayendo el agua de las minas. Es decir, era un motor que sustituía ventajosamente a 500 animales que había que alimentar, pero aún así era poco eficiente. Requería mucho combustible para producir el vapor y esto lo resolvió James Watt, que patentó o puso en marcha una máquina de vapor más o menos moderna que entró en producción a partir de 1776. Primero en las minas y luego cada vez con más frecuencia en otras actividades, ¿no? Bueno, la foto esta es de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, que tiene en exposición una máquina de vapor del tipo de la de Watt, ¿no? Bueno, estas nuevas tecnologías, las máquinas, necesitaban combustible para ser funcionales, asociadas al uso masivo de combustibles fósiles, permitieron lo que se ha llamado primera o la revolución industrial, si juntamos las que han llamado los expertos primera y segunda revolución industrial en una, que fue un conjunto de transformaciones sociales y económicas tan notables como las del Neolítico, pero mucho más rápido. Para que se extendiera la domesticación de animales y plantas, hicieron falta miles de años. Para que las máquinas se extendieran por todo el mundo, apenas unos decenios, ¿no? Como he dicho, para ello hubo que disparar el consumo de los combustibles fósiles. El carbono
que los seres vivos habían acumulado durante millones de años en sus cuerpos y había quedado enterrado, formando pozos de petróleo, minas de carbón, pozos de gas, empezó a ser gastado muy rápidamente. Es decir, empezó a ser quemado muy rápidamente, liberando a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono. El carbono y el oxígeno tienen mucha afinidad, hasta el punto de que un químico, muchos de vosotros lo sabréis mejor que yo, dijo que por cada molécula de oxígeno que anda por ahí hay otra de carbono esperándole. Es decir, que el carbono tiende a unirse con el oxígeno, y cuando el carbono está encerrado en los pozos fue porque no dio tiempo a oxigenar todos esos seres vivos que se iban acumulando, ¿no? Bueno, la revolución industrial y el consumo de combustibles fósiles produjo un cambio social y económico muy importante. El premio Nobel Robert Lucas pudo decir, por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas y de la gente común experimentó un crecimiento sostenido. Es decir, la humanidad dio otro salto adelante, progresamos de forma llamativa con la revolución industrial, pero tampoco en este caso fue un progreso inocente. Aumentó la contaminación, bueno, en las fábricas Londres de finales del siglo XVIII era bien conocido, con la cantidad de enfermedades respiratorias que padecían sus habitantes, y en la primera parte del siglo XIX. Y el dióxido de carbono se fue acumulando en la atmósfera. Ahí, en las figuras de abajo, está el total de emisiones de dióxido de carbono por quema de combustibles fósiles. Veis a la izquierda que primero fue el carbón, luego el petróleo, luego el gas, luego ya otras, las fábricas de cemento y otras que liberan CO2, pero que son mucho menos. Y lo que es más llamativo, que es la figura de la derecha, que se ha llamado mucho la atención, es que más de la mitad del CO2 liberado a la atmósfera desde el inicio de la revolución industrial lo ha sido después de 1990, es decir, cuando ya sabíamos que liberar CO2 a la atmósfera era un problema grave, cuando ya se había advertido del riesgo de calentamiento global. Más de la mitad de todo. Tendemos a decir la revolución industrial tuvo la culpa, las fábricas, los humos, tal. Bueno, la mitad más o menos, un poquitín menos de la mitad del CO2 liberado a la atmósfera en todo el mundo lo ha sido desde que empezó la titulación de Ciencias Ambientales en Huelva. Es decir, no hace tantísimo, ¿no? Podíamos haberlo evitado. En la figura de la derecha hacen referencia a la primera y la segunda, que se llamó Revolución Industrial, que tuvo que ver con las fábricas en cadena y con la exportación a todo el mundo, la exportación de productos, la globalización de la economía, que la primera no lo registró. Bueno, digo que se ha acumulado en la atmósfera, pero hay que decir que es el CO2 que no ha sido absorbido por la biosfera. Es decir, la maquinaria de la biosfera es maravillosa porque no solo produce los recursos que los seres vivos necesitamos para estar aquí, esto es a lo que me he referido al principio con los usos del suelo, sino que también depura los residuos, recicla los residuos que liberamos. Es decir, también el CO2, cuando liberamos CO2 a la atmósfera, la Tierra tiende a absorberlo. Aquí veis el presupuesto global de carbono entre 2011 y 2020, según el Global Carbon Project, que tiene muy buenas diapositivas sobre esto,
Y bueno, pues en ese periodo anualmente se han liberado a la atmósfera alrededor de 34.000 millones de toneladas, 35.000 millones de toneladas de CO2 o 40.000 millones de toneladas si contamos los cambios de usos del suelo y los industriales, 39.000 millones. Pero los sumideros en el océano y en la tierra han absorbido casi 22.000 millones, con lo cual quedan 19.000 más o menos, que es lo que se va acumulando cada año en la atmósfera. Si emitiéramos menos, la Tierra, la biosfera, sería capaz de absorberlo todo, pero no es capaz, porque superamos, como sabéis muy bien los ambientalistas, la capacidad para la que está diseñada la depuradora biosférica. Tenemos una depuradora diseñada para absorber hasta 20.000 millones de toneladas de CO2. Si soltamos 40.000, hay 20.000 que no se absorben, que no se pueden depurar, digamos. Bueno, las consecuencias de esto son muy bien conocidas. La curva de arriba es más moderna, pero la curva de Keeling, Keeling era un meteorólogo que trabajaba en Mauna Loa, en Hawái, y fue el primero que midió el CO2 en la atmósfera. Sus jefes consideraban que no era importante y ya aceptaron a regañadientes y le dijeron, bueno, si te pones tan pesado, mídelo. Y Keeling empezó a medir el CO2 en la atmósfera en Hawái, en el volcán Mauna Loa, y encontró esas subidas y bajadas anuales que veis ahí, en la línea roja en la izquierda. Primero, que le llamaron mucho la atención, es decir, el CO2 en la atmósfera sube en invierno, al menos sube en todo el globo, pero es más perceptible en el hemisferio norte, y baja en verano. Esto nos revela ya el poder de la vida para absorber CO2, ¿no? Baja en verano porque en el hemisferio norte, que hay más tierras emergidas, la vegetación, las plantas, los animales absorben CO2, producen hojas, crecen, todo esto va fijando CO2 y el CO2 en la atmósfera baja por la actividad biológica en la Tierra. En otoño esas hojas se caen, se descomponen, liberan CO2, es decir, predomina la respiración sobre la fotosíntesis y el CO2 se acumula en la atmósfera. Ese ciclo, que se llamó en tiempos la respiración de la biosfera, ese inhalar y exhalar CO2, fue descubierto por Keeling, que a la vez descubrió que todos los años subía y bajaba en invierno y verano, pero que cada año subía un poco más y bajaba un poco menos. Es decir, que el CO2 se estaba acumulando en la atmósfera. Esto fue considerada a principios del siglo XXI en una encuesta como la gráfica científica más relevante que se había generado en el siglo XX. Es decir, la representación gráfica más importante que se había hecho de un fenómeno que se registrara en la naturaleza o en los laboratorios, ¿no? Bueno, pues este CO2 va subiendo, Keeling empezó hacia 1970 más o menos, pero aquí abajo veis a la izquierda la tendencia del CO2, creo que eran los últimos 1000 o 2000 años, yo no me acuerdo y no se ve muy bien. Veis que el CO2 en la atmósfera, registrado por las gotas, por las burbujas de aire conservadas en los glaciares, ha estado siempre por debajo de 280 partes por millón. Bueno, hoy estamos en 420 partes por millón. Pero en la gráfica del medio, azul, es lo mismo, pero en testigos de hielo de la Antártida, y ahí se va a 800.000 años,
y nunca ha habido más de 300 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Eso ha hecho que los climatólogos digan, hablando de la actualidad, cuando estamos en 420, que estamos caminando en lo desconocido. Nunca ha habido seres humanos en la Tierra con tanto CO2 en la atmósfera. Sabemos una de sus consecuencias, que es el calentamiento global. Estas gráficas también son muy famosas, es cuando se probó por los expertos del IPCC que ni los fenómenos naturales ni las causas antropogénicas, naturales es arriba, antropogénicas abajo, por separado, podían explicar las temperaturas registradas. Lo explicaban mejor las antropogénicas. Veis abajo que las observaciones, que es lo rojo, se parecen más a lo predicho por los modelos, que es lo negro, con lo antropogénico que arriba. Pero abajo, que son todos los forzamientos que llaman ellos, cuando juntas lo antropogénico con lo natural, se reproduce muy bien la secuencia de observaciones respecto al clima. Bueno, es el calentamiento global, que es bien conocido y en el que no me voy a detener más, pero que sabéis que soy una de las preocupaciones más importantes de la humanidad como conjunto. Pero pasando al tercer ejemplo, pues ni siquiera haber transformado nuevas tierras y disponer de energía barata en grandes cantidades garantizaban la alimentación de una población creciente. El nitrógeno, que es muy abundante en el aire, como sabéis, es el 79% del aire que respiramos. En el aire el nitrógeno es inerte, no puede ser utilizado por los seres vivos. Tiene que ser fijado, transformado en compuestos utilizables por las rizobacterias, por las bacterias, los nódulos bacterianos en las raíces de las leguminosas y también por algunas bacterias en el mar, ¿no? No se sabe muy bien el papel de las bacterias en el mar, pero probablemente sea tan importante como el de las bacterias en la tierra. Pero las rizobacterias hacen lo que pueden. El nitrógeno que producen es el que producen. Y los seres vivos necesitamos nitrógeno para fabricar nuestras proteínas, nuestros ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, ¿no? Como el nitrógeno en los suelos no era suficiente y cada vez menos suficientes porque el abuso de la agricultura había empobrecido los suelos, no se regeneraban, desde siempre se usaban abonos. Todos los pueblos han conocido los abonos, han enriquecido la tierra, es decir, han percibido pues, que, por ejemplo, con excrementos humanos o de animales, las plantas crecían mejor y se han aplicado. Pero esto en el mundo exitoso, en el mundo del progreso al que nos referíamos, no era suficiente. En el siglo XIX comenzaron a explotarse industrialmente primero los yacimientos de guano de las aves guaneras, de las aves marinas del Pacífico Oriental, es decir, de las costas de Perú y Chile, básicamente, ¿no? En la foto de la izquierda hay un fotógrafo en un yacimiento de guano, está rodeado de aves guaneras que no se vuelan, en una isla de Perú. Y en la foto de abajo, que está muy borrosa, pero es bastante impresionante, son una colección de humanos excavando las minas con rastrillos y acumulando ese guano. Ese guano era de dos tipos, uno era fósil, eran montañas enormes de guano ya transformado, que se había formado a lo largo de decenas de miles de años, y que no era renovable como tal, se acababa, y otro era más o menos renovable porque se lo llevaban cada año,
pero millones de aves venían a nidificar a las islas y dejaban excrementos otra vez. Lo que era limitado, ¿no? En todo caso, ese guano se exportaba a todo el mundo, era una fuente de riqueza, la mayor fuente de riqueza de Perú en una época de su historia, pero se iba terminando y fue sustituido después por el salitre de los desiertos de Atacama y Tarapacá, en el rinconcito de arriba de Chile, de Bolivia y Perú, que entre otros motivó guerras y tuvo que ver con la aún no resuelta salida de Bolivia al mar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo todavía recuerdo, y no sé si aquí hay alguna persona tan mayor como yo, de mi infancia, los carteles de nitrato de Chile, un poco por todas partes, en las ciudades y pueblos españoles. El salitre es nitrato de sodio y nitrato de potasio, básicamente, y era un magnífico fertilizante que se exportaba a todo el mundo. Arriba es una postal de una hacienda en Perú también, donde están los sacos de salitre, y hay muchas fotos de los barcos en puertos peruanos y en puertos chilenos, como ahora esperan al petróleo, pues esperando el salitre para ser cargados y viajar a todo el mundo, ¿no? Es decir, que generaron una gran actividad económica. Sin embargo, comenzando el siglo XX, primero había una cierta inseguridad global, ya entonces, y no estaba claro que el salitre pudiera llegar a todas partes. Luego era evidente que el salitre se acababa. Luego se estaba fraguando, se estaba incubando una guerra, y sobre todo los alemanes eran conscientes de que los países de Sudamérica quedarían del otro lado en el caso de que la guerra estallara y no podrían acceder al salitre en cuestión. Los científicos entonces pronosticaron grandes hambrunas. La humanidad estaba creciendo muy rápidamente, pero no habría alimento suficiente por falta de fertilizantes para alimentarla. Por otro lado, y eso se cuenta menos, el nitrato, el salitre, era un ingrediente fundamental de la trilita, es decir, era necesario para fabricar explosivos, con lo cual, en vísperas de una guerra, la pelea o la disputa por acceder al material básico para construir bombas era también muy importante. Eso hizo que en todo el mundo se financiaran investigaciones para intentar hacer lo que hacían las rizobacterias, es decir, fijar el nitrógeno del aire de manera que se transformara en amoníaco, en amonio, y de ahí pudiera pasar a nitritos, nitratos, etc., ¿no? Bueno, se hizo en Alemania, que fue probablemente la que más invirtió, y lo consiguió un químico, Fritz Haber, que algunos han dicho, lo patentó en 1909, algunos han dicho que no fue el primero que logró hacerlo, fue el primero que lo hizo sin que estallara su laboratorio, es decir, sin que explotara su laboratorio. Otros lo habían hecho antes y cuando conseguía convertir en amonio el nitrógeno volaba todo. Lo hacían, se escapaban y el laboratorio volaba por los aires. Con muy alta temperatura, miles de grados, y 500 atmósferas de presión, es decir, que es un proceso muy costoso, Haber produjo este fertilizante químico por primera vez en 1909. Fue un hombre que no me puedo extender a contar su vida, pero una vida ciertamente complicada. Diré solo en resumen que primero aportó estos fertilizantes, luego desarrolló armas químicas para Alemania en la Primera Guerra Mundial, luego le dieron el premio Nobel en 1918, lo que motivó que otros premios Nobel renunciaran al suyo ese año, porque su esposa se suicidó, y unos años después
era de origen judío, askenazi, y Hitler le expulsó o le persiguió, se tuvo que ir de Alemania, no le admitían en ningún lado por su pasado en la guerra química. Él defendía que un científico lo es de la humanidad en tiempos de paz, pero de su país en tiempos de guerra. En fin, una historia realmente complicada. Pero hoy en su ciudad natal le recuerda una placa donde dice: un hombre que obtuvo pan del aire. A mí me parece bonita la frase, ¿no? De alguna forma es la realidad. Obtuvo alimentos del aire produciendo los fertilizantes y triunfó al servicio de su país y de toda la humanidad. Otro químico, Bosch, mejoró el sistema, también consiguió el premio Nobel, y es el mismo sistema que básicamente se sigue utilizando hoy para producir fertilizantes químicos, ¿no? Hoy día se producen industrialmente más de 100 millones de toneladas, se refiere, no lo pone ahí, de fertilizantes de nitrógeno cada año. Y se emplea en esa industria el 1% de toda la energía mundial, es decir, una barbaridad, y colabora de forma muy destacada al calentamiento global. Es decir, el aporte al calentamiento global pues varía según estadísticas que yo he podido buscar, pero puede estar cerca del 6% o el 7% solo la producción de fertilizantes, ¿no? La llamada Revolución Verde, que en su momento tuvo muy buena prensa, estuvo asociada a un rápido incremento, a un notable incremento de la productividad agrícola basada en el uso de fertilizantes químicos, en el uso de pesticidas, en el regadío, aumento del regadío, y en la utilización de variedades de plantas, muchas de ellas transgénicas, resistentes a la sequía y a las plagas. Sin embargo, tampoco resultó inocente. En lo que respecta al nitrógeno de origen industrial, por referirme solo a él, cerca de la mitad del que utilizamos los humanos no llega a las plantas a las que está destinada. Es decir, se pierde, se escapa con escorrentía y va a fertilizar, a hiperfertilizar los ríos, los lagos, el mar, hasta el punto de que hay unos 250.000 kilómetros cuadrados de superficie marina muerta, hoy anóxica por el exceso de nitrógeno. También muchas superficies de agua dulce eutrofizadas porque hay demasiado nitrógeno. Como os veis aquí, la cantidad de nitrógeno fijado artificialmente hoy supera a la cantidad de nitrógeno fijado de forma natural por las bacterias. Es decir, el nitrógeno que está circulando entre los seres vivos hoy en el mundo es más de la mitad artificial. A mí me llamó mucho la atención considerar que esto suena así, lo dices y no pasa nada. Pero llama más la atención si pensáis que la mitad, un poco más de la mitad seguramente, del nitrógeno de vuestras proteínas y de vuestros ácidos nucleicos está fabricado, ha salido de una fábrica. Es decir, que el nitrógeno que tenemos en nuestros músculos ha salido de una fábrica. Ha pasado por los fertilizantes, se ha incorporado a los alimentos, nos lo hemos comido y lo hemos incorporado evidentemente a nuestros cuerpos, pero es nitrógeno producido industrialmente, ¿no? Bueno, aparte de la hiperfertilización que genera anoxia, pues los niveles de nitritos y nitratos son tóxicos para el ser humano, como sabéis muy bien los ambientalistas. Se libera del suelo óxido de nitrógeno, que es 300 veces más efectivo
como gas de efecto invernadero que el CO2, es decir, que tiene muchas otras consecuencias, hasta el punto de la que la European Science Foundation ha dicho que el problema del nitrógeno es uno de los más importantes que enfrenta la humanidad, y siguen diciendo, y de los más desconocidos, porque no aparece en los medios de comunicación, simplemente hablan de él los científicos. Bueno, resumo lo que yo os quería argumentar de alguna manera. Hemos progresado, evidentemente, hemos progresado mucho, pero tal vez no podemos estar demasiado contentos porque lo hemos hecho socavando de una forma ominosa el medio ambiente que sostiene nuestras economías y nuestras vidas. Es decir, hemos llegado a un punto de inflexión, a una bifurcación. El camino de progreso, que podríamos estar tentados de continuar alentando, no puede ser como el que ha sido hasta ahora. Debemos buscar el progreso de otra manera. Dos evidencias al menos de tipo ambiental calan en la sociedad y justifican ese pesimismo al que me refería al principio. Por un lado, y sabemos muy bien, que ocupamos un solo planeta finito donde es imposible crecer indefinidamente. Como hemos visto, ya hemos superado los límites tolerables por ese planeta. Es decir, que estamos hiperfertilizando la tierra, destruyendo la biodiversidad que produce los alimentos, recicla el agua, etcétera, etcétera, y calentando el globo de una forma que nunca hemos conocido antes, ¿no? Es decir, el progreso futuro debe atender a aumentar el bienestar, pero el bienestar en el sentido de estar mejor, no de tener más cosas. Si seguimos como hasta ahora, no estaremos mejor, empeoraremos. La segunda evidencia importante es la que se ha definido como One Health, una salud. Dependemos de la salud planetaria. Un planeta enfermo nos enfermará, y sabemos que el progreso evidente lo ha sido y lo es actualmente a costa de la salud ambiental. Yo no fui muy partidario de acusar al deterioro de la naturaleza de la pandemia última, del COVID-21. Me parecía un poco oportunista, ¿no? Me parecía decir, bueno, pues vamos a acercar el ascua a nuestra sardina, y si podemos convencer de que destruir la naturaleza genera COVID, ayudaremos a que se conserve. Es cierto que en último extremo sí que lo es. Si no estuviéramos los humanos en todas partes, si no estuviéramos comiéndonos todos los animales silvestres, si no estuviéramos destruyendo los bosques y llegando a los últimos rincones, habría mucho menos riesgo de que nos contagiáramos por una enfermedad animal de otro tipo, ¿no? Pero tampoco hay ninguna garantía de que no vaya a pasar con una naturaleza algo mejor conservada. Lo que sí es cierto es que la salud animal, la salud de nuestras plantas, la salud en general de nuestro ambiente repercute en nuestra salud. Lo sabéis mejor que yo, la cantidad de muertes que se achacan indirectamente al cambio climático, a la contaminación, a la ingestión de plásticos, los cánceres desencadenados por plástico, microplásticos en nuestros órganos, etcétera, etcétera. Es decir, que creo que la sociedad percibe estas cosas, percibe que el progreso tiene que cambiar de rumbo. Y ya con esto acabo, estamos ante un gran desafío. Todos tenemos la obligación de colaborar, pero sois los medioambientalistas quienes más podéis hacer por sacarnos de este embrollo. Hace muchos años, quizá al inaugurarse aquí la titulación, o más probablemente al salir la primera promoción, recuerdo haber dicho una frase más bien intencionada que eficaz, pero en todo caso real. Dije a las muchachas y muchachos que se licenciaban que no se
que si no encontraban trabajo pronto, no pensaran que se habían equivocado escogiendo su carrera, que la que se equivocaba era la sociedad no buscándolos más, ¿no? En fin, espero que esto se pueda arreglar. Lamento, 25 años después, tener que repetir lo mismo, pero en todo caso confío en vosotros para ayudarnos a conseguir un mundo mejor. Ya ahí abajo me he permitido poner una frase de mi padre como homenaje, porque de alguna forma hace 50 años vino a decir un poco, con menos argumentos, lo que yo os he dicho hoy, cuando escribió: todo cuanto sea conservar el ambiente es progresar, lo que signifique alterarlo esencialmente es retroceder. Muchísimas gracias por vuestra atención.